¿Alguna vez has sentido que tu casa, tu lugar seguro, se ha vuelto más pesado espiritualmente? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar, aún hay ansiedad, discusiones constantes, insomnio o una sensación inexplicable de opresión? Y si te dijera que existen 5 salmos, 5 llaves espirituales, capaces de levantar muros invisibles que protegen tu hogar y hacen temblar al infierno. No se trata solo de poesía sagrada, se trata de armas de guerra espiritual, promesas eternas, que cuando son proclamadas en voz alta, limpian el ambiente, rompen maldiciones, expulsan tinieblas y abren los cielos sobre tu casa. Y están esperando ser activadas por alguien como tú, alguien que se levante, crea y hable con fe. Lo que muchos cristianos no saben es que el silencio en casa puede ser tan peligroso como el pecado oculto. No hablar la palabra es permitir que el enemigo susurre más fuerte que la fe, y cuando tu hogar no resuena con escritura, se convierte en terreno vulnerable. Porque el enemigo no necesita gritar, solo necesita que tú calles. Pero hoy todo eso puede cambiar. Hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a un principio que pocos enseñan. La atmósfera de tu casa puede ser consagrada al Señor o invadida por el enemigo, dependiendo de lo que tú proclames. Hay poder en tus palabras, hay autoridad en tu boca. Y Dios te dio su palabra no solo para leerla, sino para declararla como espada. Cuando un padre profetiza sobre sus hijos, levanta murallas invisibles que el infierno no puede cruzar. Cuando una madre ora en voz alta con versículos, convoca ejércitos celestiales a su favor. Cuando alguien proclama la verdad en medio del dolor, la oscuridad pierde su fuerza. Eso es lo que vas a aprender hoy. Este no es un video más. Este es un llamado a los que están listos para pelear por su hogar con armas espirituales verdaderas. Vas a conocer cuáles son esos 5 salmos. Vas a descubrir cómo y cuándo proclamarlos. Y vas a entender por qué el enemigo ha luchado tanto para mantenerte alejado de la Biblia, porque cuando tú hablas la palabra, él pierde todo control. Antes de empezar, te invito a escribir en los comentarios una frase de fe que active este mensaje: Dios habla en mi casa. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu hogar, por tu familia, por otros que necesitan esta revelación. Y dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, ayudas a que esta palabra llegue a más personas que están librando batallas silenciosas. Además, suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan espiritualmente, y tú formas parte de esta comunidad. Déjame advertirte, el 5º salmo que vamos a revelarte hoy tiene el poder de romper ciclos espirituales que han afectado tu hogar por años. Podría ser la llave que desbloquee la paz, la sanidad o la respuesta por la que has estado orando en silencio. Por eso, no te vayas. Quédate hasta el final. Este mensaje fue diseñado para que algo se active en ti y también en el mundo espiritual que te rodea. Ahora respira profundo, porque estás a punto de recibir una revelación que puede cambiar la historia de tu casa para siempre. Vamos a comenzar el estudio. No es coincidencia que justo cuando decides buscar a Dios con más intensidad, la atmósfera de tu casa comience a sentirse más densa. No es casualidad que después de orar surjan discusiones, tensiones, insomnio o una incomodidad sin explicación. Lo que está sucediendo no siempre es físico ni emocional, es espiritual, porque tu casa, aunque hecha de paredes, puertas y ventanas, es también un campo espiritual. Y hay una batalla en curso por cada centímetro de ese territorio. La Biblia nos revela en Mateo 6:6 una clave poderosa sobre el espacio del hogar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este no es solo un llamado a la intimidad, es una revelación sobre el diseño espiritual de nuestro hogar. Jesús está señalando que dentro de tu casa puede haber un altar, que tu habitación, tu sala, tu cocina pueden ser lugares donde el cielo se manifieste. Pero también es cierto que si no llenas tu hogar con la presencia de Dios, otro ocupará ese espacio. Porque el mundo espiritual detesta el vacío. Donde no hay luz, la oscuridad se acomoda. Donde no hay voz de fe, el susurro del enemigo comienza a gobernar. Y así, lo que debería ser un refugio se convierte en un campo de batalla invisible. ¿Cuántas veces has sentido que en tu casa se repiten los mismos patrones de tristeza, de angustia, de división? ¿Cuántas veces has sentido que algo te impide orar allí, que el ambiente está cargado? Eso no es producto de tu imaginación. Es evidencia de que el enemigo ha intentado infiltrar un territorio que no le pertenece. Lo que muchos no entienden es que el hogar no es un espacio neutral. Cada palabra que se dice, cada actitud que se mantiene, cada hábito que se cultiva, alimenta una atmósfera, y esa atmósfera o invita a la presencia de Dios, o le da lugar al enemigo. Hay casas donde se siente la paz nada más entrar, y hay otras donde sin razón aparente se siente un peso, una carga, una tristeza inexplicable. Es espiritual. Por eso Jesús dijo que debemos cerrar la puerta, no solo literal, sino espiritualmente. Cerrar la puerta al ruido, al caos, a las influencias externas, y abrir un espacio para lo secreto, para lo santo. Tu aposento no es solo donde duermes, es donde se activa la guerra espiritual a tu favor, es donde se sellan promesas, donde se rompen cadenas, donde se construyen muros que el infierno no puede traspasar. El enemigo sabe que una familia que ora en su casa es una familia blindada. Sabe que un matrimonio que proclama la palabra en voz alta está rodeado de fuego celestial. Por eso ataca la atmósfera, usa el estrés del día, los problemas económicos, las diferencias pequeñas para sembrar caos, porque mientras discuten, nadie proclama, mientras se quejan, nadie ora, y mientras hay silencio espiritual, él avanza. Pero hoy estás recibiendo una revelación, y esta revelación exige acción. Es tiempo de reclamar tu casa como territorio del reino. Es tiempo de cerrar las puertas espirituales al enemigo. Es tiempo de volver a ver tu hogar como Dios lo diseñó, un santuario de su presencia. Quizás has dedicado tiempo a limpiar tu casa físicamente, a decorarla, a mantenerla en orden. Pero has hecho lo mismo espiritualmente, has consagrado cada espacio, has hablado vida en cada habitación, has hecho de tu sala un lugar donde la palabra suena más que la televisión. Todo lo que toleras en tu casa, lo estás permitiendo en tu espíritu, y todo lo que permites en tu espíritu se manifiesta en tu casa. No se trata de fanatismo. Se trata de entendimiento. El hogar es el primer altar, es el primer campo de entrenamiento. Es el lugar donde tus hijos aprenden a orar, donde tu pareja ve tu fe, donde tú decides cada día quién gobierna tu atmósfera, y si hoy decides consagrarlo, sellarlo, protegerlo, entonces los muros comenzarán a levantarse. Entonces el enemigo tendrá que retroceder. Entonces la atmósfera comenzará a cambiar. No porque todo sea perfecto, sino porque tú has determinado que este hogar no será campo de opresión, sino altar de adoración. Y si entiendes esto, si sientes que tu casa necesita esta transformación, entonces quédate atento, porque lo que vamos a revelar a continuación será el inicio de ese cambio. El primer salmo que destruye demonios en tu casa está a punto de ser activado. Ahora que ya comprendes que tu hogar no es solo un espacio físico,
sino un campo espiritual, es momento de comenzar a edificarlo con el material más poderoso del universo, la palabra de Dios. Y entre todos los pasajes que han sido usados por generaciones como escudo, refugio y declaración de guerra espiritual, hay uno que permanece como baluarte impenetrable, el Salmo 91. El primer salmo que destruye demonios en tu casa es este: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 1, 2. Este no es solo un salmo para recitar antes de dormir, es una proclamación de gobierno espiritual. Cada palabra que contiene este salmo es como una muralla de fuego alrededor de tu casa. Cada vez que lo declaras, no estás haciendo poesía, estás activando un cerco celestial. No es solo consuelo para el alma, es protección para tu realidad. Mira bien cómo empieza. El que habita, no dice el que visita, no dice el que pasa por momentos cerca de Dios. Habitar es establecerse, es vivir, es convertir la presencia de Dios en tu dirección permanente. Cuando tú decides habitar en el abrigo del Altísimo, estás sellando un pacto espiritual que transforma tu casa en un terreno inaccesible para el mal. Pero hay algo más profundo aún. El versículo 2 cambia de tono. Diré yo a Jehová. Es decir, este salmo no solo se cree, se habla. El poder se activa cuando tú abres tu boca. Hay personas que tienen Biblias abiertas en la sala con este salmo, esperando que eso proteja su casa. Pero una Biblia abierta no cambia la atmósfera si no hay fe activa. Lo que transforma es la voz del creyente declarando con autoridad: Jehová es mi castillo, Él es mi refugio, en Él confío. Declara este salmo cada mañana en tu hogar, que sea lo primero que escuchen tus paredes, que tus hijos lo escuchen, que tu alma lo reciba. Proclámalo cuando el ambiente se torne denso, cuando haya confusión, enfermedad o temor. Hazlo en voz alta, hazlo con convicción. Porque cada vez que lo haces, estás recordando al mundo espiritual que tú habitas bajo sombra del Omnipotente. Cuando en tu casa se ora con este salmo, los demonios no resisten. El enemigo puede oírte decirlo y saber que no hay grietas. Porque este pasaje declara esperanza, castillo, cobertura. Dice que tú estás rodeado por el Dios que no falla. Que en tu hogar no reina el miedo, ni la incertidumbre, ni la oscuridad, sino el Altísimo, el Omnipotente, aquel en quien confías. Muchas veces lo espiritual se manifiesta en lo cotidiano. Una discusión que no debería haber ocurrido, un insomnio que se repite cada noche, un ambiente pesado que nadie puede explicar. Pero lo que parece pequeño, en lo invisible, puede ser una grieta. Y cuando tú hablas este salmo, estás cerrando grietas, estás proclamando que esa casa tiene dueño. Y no es el caos, es el Señor. Haz del Salmo 91 una rutina espiritual. Léelo en cada habitación, antes de dormir. Escríbelo en papeles y colócalo donde lo veas, en la puerta de entrada, en el refrigerador, en la habitación de tus hijos. Que tu casa se inunde con esta verdad, no por superstición, no por costumbre, sino como un acto consciente de edificar muros con palabra viva. Este salmo también habla de protección frente a enfermedades, pestes, ataques ocultos. Y no es casualidad que Dios haya dejado esta promesa para ti. Él sabía que habría tiempos donde tu familia necesitaría refugio. Y ese refugio no es una estructura física, es su sombra, su abrigo, y tú tienes acceso a ella por fe. Repite estas palabras con plena certeza. Mi casa está bajo la sombra del Omnipotente. Nada me tocará que Dios no permita, y lo que Él permita, lo usará para bien. Recuerda esto, no basta con leer, no basta con tener la Biblia abierta, el poder está en hablarlo, en proclamarlo,
en activarlo cada día. Porque cuando tú hablas este salmo, tu casa deja de ser terreno común y se convierte en un bastión del reino. Y si esto es lo que un solo salmo puede hacer, imagina lo que viene. Lo que vas a conocer a continuación elevará aún más tu discernimiento espiritual. El siguiente salmo que vamos a activar tiene que ver con la armadura de Dios. Y cuando lo proclames, no solo cerrarás puertas, también comenzarás a golpear de regreso. Prepárate para el siguiente paso, porque el enemigo no solo será detenido, será enfrentado con autoridad. Después de proclamar la cobertura celestial del Salmo 91, tu casa empieza a ser sellada espiritualmente. Pero ese es solo el primer muro. Ahora es momento de armarte, de vestir cada rincón de tu hogar con una autoridad activa, sólida y ofensiva. El segundo salmo que destruye demonios en tu casa, aunque no provenga del libro de Salmos, contiene un poder equivalente. Es Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una orden directa del cielo. Dios no nos llama a escondernos, sino a vestirnos, a tomar una postura firme y consciente, porque el enemigo no solo ataca con violencia, a veces se disfraza de rutina, de cansancio, de distracción, de apatía espiritual. Las acechanzas del diablo no siempre vienen con estruendo. A menudo se infiltran como desánimo, como pensamientos negativos, como emociones fuera de control. Y es por eso que debes vestirte cada día, no una vez a la semana, no cuando las cosas estén mal, cada día, como cuando sales de casa y no olvidas tu ropa. Así también debes revestirte del equipo celestial que Dios preparó para ti, y no solo para ti, sino para tu hogar. Ahora bien, ¿qué significa declarar esta palabra sobre tu casa? Significa que cada mañana, antes de enfrentarte al mundo, sellas tu ambiente con autoridad, que mientras tus hijos se alistan, mientras preparas el desayuno, hay una proclamación que cubre tu hogar. Hoy nos vestimos con la armadura de Dios. Ninguna estrategia del enemigo prosperará aquí. Esta casa está blindada por la fe. Imagina esto, una casa donde cada habitación tiene un escudo invisible. Una casa donde los cascos de salvación están puestos sobre cada mente, donde la espada del Espíritu se oye cuando la palabra es leída, donde el cinturón de la verdad rodea cada conversación, donde los pies están listos para la paz, incluso en medio del caos. Esa no es una metáfora, esa puede ser tu casa si tomas esta palabra y la declaras con fe. Pablo no escribió esto como una idea bonita. Él estaba describiendo una postura espiritual, de resistencia y dominio. Estaba hablando a creyentes que enfrentaban persecución, confusión, oscuridad. Y les dijo, no peleen con sus fuerzas, pónganse la armadura y no una parte, toda. ¿Por qué? Porque el enemigo busca la grieta. Si falta un escudo, allí ataca. Si no hay palabra, allí susurra. Si no hay verdad, allí siembra mentira. Pero, cuando tú te levantas y declaras Efesios 6:11 sobre tu casa, el infierno reconoce esa voz, porque no es una voz humana, es la voz de un hijo de Dios vestido para la guerra. Y en el mundo espiritual, la armadura se ve, se siente, se respeta. Haz esto parte de tu rutina. Al despertar, antes de salir, antes de dormir, pon tus manos sobre las puertas y di, hoy nos vestimos con toda la armadura de Dios. Ninguna acechanza tendrá efecto. Esta casa no es terreno del enemigo. Incluye a tu familia. Enséñales a tus hijos que no basta con orar en silencio. Hay que proclamar. Hay que armarse. Diles que la guerra no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que quieren entrar, pero no lo lograrán si la casa está vestida de luz. Y si sientes que has bajado la guardia, que hay áreas sin cobertura, no te culpes. Solo retoma la armadura.
Vuelve a declarar, porque la batalla no se pierde por errores pasados, sino por no volver a levantarse. Y hoy es el día para volver a ponerte firme. Efesios 6:11. Es más que un pasaje. Es una estrategia de defensa activa. Es una declaración que transforma tu ambiente en un bastión impenetrable. Es como si cada palabra tejiera una muralla espiritual que el enemigo no puede atravesar. No importa si tu casa es pequeña o grande, si vives solo o con muchos, lo que importa es quién reina allí. Y cuando tú proclamas esta verdad, estás diciendo en voz alta, aquí reina la autoridad de Cristo, aquí estamos armados, aquí no se rinde terreno. ¿Y sabes qué ocurre cuando tu casa está armada? La paz se queda, la confusión huye, la ansiedad pierde su fuerza. Porque donde hay autoridad espiritual, el enemigo no puede establecer dominio. Así que levanta tu voz. Haz que cada habitación escuche. Proclama esta palabra hasta que cada muro vibre con el eco del cielo. Porque tu casa fue diseñada para ser un refugio de gloria, no un blanco de las tinieblas. Y si esto ya está comenzando a cambiar la atmósfera de tu hogar, espera a lo que viene. El siguiente salmo que activaremos no solo blindará tu casa, también te enseñará cómo vencer al miedo que se cuela silenciosamente, porque el enemigo sabe que no puede entrar por la puerta, pero intenta entrar por la mente. Prepárate para el siguiente paso. La batalla continúa, pero tú no estás solo, estás armado y cubierto por promesa. Cuando una casa está revestida de la armadura de Dios, el ambiente espiritual comienza a transformarse. Sin embargo, hay una fuerza oscura que muchas veces se cuela por rendijas más sutiles, por emociones descontroladas, por pensamientos no confrontados. El miedo. No siempre viene como un rugido. Muchas veces entra como un susurro. Es por eso que el tercer salmo que destruye demonios en tu casa es 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una declaración frontal contra una de las armas favoritas del enemigo. El miedo paraliza, apaga la fe, contamina el ambiente, divide las relaciones y crea barreras invisibles entre nosotros y las promesas de Dios. Pero esta palabra nos recuerda que el miedo no viene de Dios. No es un sentimiento inocente, es un espíritu. Y como espíritu debe ser enfrentado con autoridad. En muchas casas, el miedo es un inquilino silencioso. Vive en los rincones de la ansiedad diaria. Se manifiesta en padres preocupados por el futuro de sus hijos. En madres que no pueden dormir porque sienten que algo malo podría pasar. En hijos que absorben la atención sin entender por qué. El miedo es tóxico y cuando no se confronta, se normaliza. Y lo que se normaliza, se fortalece. Pero cuando tú te levantas y proclamas esta palabra en tu hogar, algo se rompe en el ambiente espiritual, porque estás recordando al infierno y a tu propia alma que ese espíritu no fue enviado por Dios, que no es parte del diseño de tu casa, que no tiene autorización para habitar en ese lugar. Este pasaje no solo confronta el miedo, activa 3 armas espirituales dentro del hogar: poder, amor y dominio propio. Poder para ejercer autoridad espiritual. Amor para contrarrestar la frialdad que el miedo provoca. Dominio propio para no actuar impulsivamente, sino guiados por el Espíritu Santo. Haz esta proclamación diaria en tu casa. Aquí no hay lugar para el miedo. Esta familia fue diseñada para caminar en poder, en amor y con dominio propio. Dila en voz alta, escríbela en lugares visibles, que tu casa se convierta en un eco constante de esta verdad. Si tus hijos tienen miedo por las noches, enséñales este versículo, que lo repitan antes de dormir. Si tu pareja ha estado bajo ansiedad, decláralo junto a él o ella. Si tú has sido dominado por pensamientos que te paralizan, pon tu mano en tu pecho y proclama: no me gobierna el miedo,
Me gobierna el Espíritu de Dios. El miedo es una sombra que huye ante la luz de la verdad. Y la verdad es que tú no eres una víctima. Eres un portador del Espíritu de poder. Eres templo del Dios que no tiembla ante nada. Y si ese Espíritu habita en ti, entonces tu casa está bajo su dominio. En los días más oscuros, este pasaje se vuelve un ancla. Cuando todo alrededor grita caos, tú respondes con la certeza de que no fuiste llamado a vivir encogido, ni temblando, ni huyendo. Fuiste llamado a reinar con Cristo. Y si Él vive en ti, entonces el miedo es ilegal en tu atmósfera. Recuerda esto, el miedo no se vence con lógica, se vence con fe hablada. No basta con tratar de no tener miedo. Hay que sustituirlo. Hay que reemplazarlo con lo que Dios dijo, y lo que Él dijo es claro. Yo no te di ese espíritu, y si Dios no te lo dio, tú no tienes por qué conservarlo. Haz del 2 Timoteo 1:7 un escudo en la puerta de tu casa. Cuando entres, que sea lo primero que veas, que cada vez que dudes, cada vez que te paralices, recuerdes que eso no es tuyo, no te pertenece. Y lo que no te pertenece debe salir. Cuando esta palabra se convierte en una rutina espiritual en tu hogar, el ambiente comienza a respirar paz. Las noches son diferentes. Los pensamientos cambian. La familia recupera su centro. Porque donde reina la fe, el miedo no puede quedarse. El enemigo sabe que el miedo le da acceso, que mientras tú dudas, él avanza. Por eso esta palabra es un cerrojo, una alarma, un grito espiritual que dice, aquí no manda el temor, aquí manda el Espíritu del Dios vivo. Y si esto ya está sacudiendo el ambiente de tu casa, el próximo salmo que vamos a activar te llevará aún más lejos, porque no solo declararás protección ni expulsarás el miedo. Ahora entrarás en una dimensión de autoridad que el enemigo no puede resistir. Prepárate para recibir poder para pisar serpientes. El próximo versículo es como dinamita espiritual, y será tu herramienta para pisotear toda fuerza del enemigo. Hasta ahora hemos blindado la casa con protección, hemos vestido el alma con armadura y hemos expulsado el miedo con el poder de la verdad. Pero hay algo más que necesitas comprender para que tu hogar no solo sea un refugio, sino también un lugar de conquista espiritual. No basta con resistir. Dios te llamó a ejercer dominio. Y es por eso que el cuarto salmo que destruye demonios en tu casa es Lucas 10:19. Mirad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras no son una promesa futura, ni un deseo simbólico, son una declaración de guerra pronunciada por el mismo Jesús, una entrega de autoridad, una afirmación rotunda de que el enemigo no está sobre ti, sino bajo tus pies. Pero el problema es que muchos creyentes no viven como si esto fuera real. Tienen la autoridad, pero no la ejercen. Tienen las llaves, pero no abren las puertas. Jesús no te dijo, te daré poder algún día. Él dijo, ya te lo di. Eso significa que hoy, en este momento, en la atmósfera donde estás, tienes poder. Tienes la autoridad legal del cielo para declarar lo que puede y lo que no puede permanecer en tu hogar, lo que entra y lo que sale, lo que se tolera y lo que se rechaza. Pero la autoridad no se piensa, se habla. Y este es el gran secreto que muchos ignoran. La autoridad espiritual no se activa por pensamientos, se activa por palabra hablada. Cuando tú te levantas en tu sala, en tu habitación, y dices con firmeza, en el nombre de Jesús, toda sombra, toda influencia contraria debe salir de esta casa. No estás repitiendo una fórmula. Estás haciendo valer un decreto del reino. Estás ejerciendo tu derecho espiritual como hijo de Dios. Este versículo tiene dos imágenes poderosas. Serpientes y escorpiones son símbolos de todo lo venenoso, lo engañoso, lo que ataca desde lo oculto.
¿Cuántas veces tu casa ha sido perturbada por pensamientos negativos que nadie expresó, por heridas del pasado que siguen sangrando en silencio, por ciclos repetidos de angustia o división? Todo eso es veneno espiritual. Y Jesús te está diciendo, pisa sobre eso, tú tienes poder. Proclamar este pasaje es como caminar por tu hogar con una corona invisible, con un cetro de justicia en la mano, decretando lo que ya fue escrito en el cielo. No necesitas pedir permiso al enemigo para echarlo fuera. No necesitas esperar que las circunstancias cambien para hablar la palabra. Tú ya tienes el poder. El infierno lo sabe. Solo espera que tú lo olvides. Pero tú no vas a olvidar. Porque hoy estás siendo despertado a tu verdadera posición. Hoy sabes que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. Y si ese poder está en ti, entonces no hay tinieblas que puedan permanecer en tu hogar. Haz de Lucas 10:19 una declaración diaria. Camina por tu casa diciendo, yo tengo poder sobre toda fuerza del enemigo. Nada me dañará. Este hogar está bajo autoridad divina. Todo espíritu que no honra a Cristo debe irse. Esta casa no le pertenece a las tinieblas, le pertenece al reino de Dios. Y no solo lo digas tú, enseña a los tuyos. Cuando tus hijos repiten esta palabra, el enemigo tiembla. Cuando tu familia ora con esta conciencia, los muros espirituales se fortifican. Porque esta autoridad no es humana. Es celestial. No permitas más que el enemigo se sienta cómodo en tu ambiente. No toleres ni el más mínimo susurro de derrota. Si sientes opresión, si hay áreas de tu casa donde no hay paz, entonces levántate. Habla, declara, toma tu posición. Hay una verdad que debes recordar cada vez que proclames esta palabra. El enemigo no puede resistir una voz que proclama desde la identidad. Cuando tú hablas sabiendo quién eres, y lo que se te fue entregado, entonces lo que sale de tu boca no es una opinión, es una orden en el mundo espiritual. Y no lo olvides, nada os dañará. Esa es la promesa. No dice que no habrá batalla, pero asegura que no saldrás derrotado, porque en Cristo ya se te dio la victoria. Ahora solo debes caminar en ella, así que hazlo. Pisa con firmeza, declara sin miedo, levanta la voz, porque tu casa será conocida como territorio de Dios, como un lugar donde no habitan las serpientes, sino la presencia, donde no reinan los escorpiones, sino la paz del cielo, donde no se escucha el susurro del enemigo, sino la proclamación del Hijo. Y si crees que este nivel de autoridad es el más alto, aún falta una capa más. El próximo salmo no solo es una cobertura, es una sentencia, es un muro espiritual que garantiza que toda arma que el enemigo forje contra ti será inútil. Prepárate para activar un escudo de fuego que el infierno no puede atravesar. Después de haber activado la autoridad espiritual con Lucas 10:19, estás listo para establecer el escudo final. Ese que no solo detiene ataques, sino que los anula. Ese que no solo resiste, sino que sentencia. Aquí no prosperará ninguna arma, porque el quinto salmo que destruye demonios en tu casa es Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este versículo es más que una promesa, es una declaración legal del reino de los cielos. Es un decreto que desactiva el poder de toda obra de las tinieblas, porque no dice que las armas no serán forjadas, dice que no prosperarán. Eso quiere decir que el enemigo puede intentar, puede planear, puede lanzar sus dardos, pero el resultado final ya fue escrito, no tendrán éxito. ¿Y sabes lo que eso significa para tu hogar?
Significa que toda estrategia del infierno tiene un límite cuando tú haces de esta palabra tu escudo. Que no importa cuán elaborados sean los ataques espirituales que se hayan levantado contra tu familia, tu salud, tu economía, tu paz mental, si tú te posicionas en esta promesa, todo lo que fue diseñado para herirte será frustrado. Pero atención, esta palabra no es automática, debe ser activada, proclamada y defendida. Dice: y condenarás toda lengua que se levante. Eso quiere decir que no puedes quedarte callado. Tú debes hablar, tú debes responder en el mundo espiritual cuando algo se levanta en contra de tu casa. ¿Cuántas veces has sentido que hay palabras malditas flotando en tu ambiente? Críticas, chismes, maldiciones declaradas en lo oculto, palabras dichas con intención de dañar, que el enemigo intenta usar como puertas de entrada. Pero esta promesa te recuerda que tú tienes el poder de condenar, cancelar, anular. Cuando proclamas Isaías 54:17 sobre tu casa, estás dibujando un círculo espiritual alrededor de ella. Es como si le dijeras al infierno: puedes intentar, pero no puedes pasar. Estás firmando un pacto con el cielo, donde Dios mismo dice que su salvación es tu garantía. Haz esto parte de tu guerra espiritual diaria. Ponte de pie en tu sala y declara en voz alta: ninguna arma forjada contra esta casa prosperará. Señala la habitación de tus hijos y di: toda lengua que se levante en juicio será condenada. Toca la puerta principal de tu hogar y afirma: este hogar está cubierto por la herencia de los siervos del Señor. No tienes que entender cómo el enemigo opera para detenerlo. Solo necesitas hablar lo que Dios ya declaró. Y Dios dijo que ninguna arma tendrá éxito. Él no dijo que tal vez. No dijo que con suerte. Él dijo con certeza: ninguna. Eso incluye enfermedades que parecen repetirse en tu familia. Incluye ruinas económicas que han afectado generaciones. Incluye depresiones silenciosas, pensamientos suicidas, divisiones en tu matrimonio, insomnios inexplicables. Todo lo que fue diseñado en lo oculto no prosperará si esta palabra se vuelve tu escudo. ¿Y sabes por qué? Porque esta es tu herencia. No se compra, no se negocia, no se merece, se recibe. Y si tú eres siervo del Señor, esta promesa te pertenece, no como un préstamo, sino como un legado eterno. A veces te preguntas por qué, si eres cristiano, sigues siendo atacado. Y la respuesta está aquí. El enemigo forja armas, pero tú tienes el poder de detenerlas. El ataque puede venir, pero el resultado depende de tu posición. Si te quedas en silencio, las armas pueden golpear. Pero si hablas, si te posicionas, si condenas lo que se levanta, entonces lo que el enemigo planeó se cae antes de tocarte. Este versículo es un arma para padres que están viendo a sus hijos caminar por senderos de oscuridad. Es una espada para matrimonios bajo ataque. Es un refugio para mentes cansadas. Es un grito de guerra para hogares que han tolerado demasiado tiempo la presencia del mal sin hacerle frente. Levántate, proclámalo, escríbelo en la entrada de tu casa, en el marco de tu cama, en el refrigerador, que tu casa sea saturada de esta verdad, que cada muro escuche. Aquí no prospera ninguna arma, porque lo que tú estás haciendo al declarar esto no es solo proteger el presente, estás estableciendo un precedente espiritual. Estás diciendo: aquí no se pelea con miedo, aquí se pelea con promesa, aquí no reina la duda, aquí gobierna la palabra. Y ahora que has activado los 5 salmos que destruyen demonios en tu casa, es momento de comprender una verdad que lo cambia todo. No basta con conocer estas promesas. Hay que vivirlas, hay que caminar en ellas, hay que convertirlas en atmósfera permanente. En los próximos minutos aprenderás cómo mantener lo que has declarado, cómo asegurarte de que tu casa no vuelva a ser vulnerable. Porque lo que hoy
comenzaste debe convertirse en un estilo de vida, y ese es el siguiente paso. Después de haber proclamado los 5 salmos que destruyen demonios, algo ha comenzado a cambiar en tu casa. Pero ahora viene una parte vital del proceso: mantener encendida la atmósfera espiritual. Porque no basta con una declaración, no basta con un momento de fervor. Lo que ha sido activado necesita ser alimentado, y esto es exactamente lo que el Señor nos enseña en Levítico capítulo 6, versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta instrucción no fue simbólica, fue un mandato. El altar del antiguo tabernáculo debía arder día y noche, sin interrupción. Y aunque ya no tenemos altares de piedra ni sacrificios de animales, tu hogar es ahora el altar. Tu sala, tu cocina, tus habitaciones son territorios espirituales, y ese fuego debe mantenerse encendido. Muchas personas experimentan momentos de liberación, de paz, de restauración, pero con el tiempo sienten que todo vuelve a apagarse. ¿Por qué? Porque no entendieron este principio: lo que no se alimenta se apaga. Así como el fuego natural necesita madera, el fuego espiritual necesita palabra, oración, alabanza, obediencia. Hay hogares que experimentan temporadas de victoria y otras de oscuridad. No porque Dios se haya retirado, sino porque dejaron que el altar se apague. Dejaron de declarar, dejaron de orar, dejaron de enseñar a sus hijos, dejaron de poner a Dios como centro. Y el fuego que un día ardía se convirtió en cenizas. Pero eso puede cambiar, y no es difícil, solo requiere intencionalidad. Aquí hay una verdad que debes abrazar: tu casa tiene que ser un altar vivo, no un campo de batalla donde solo reaccionas cuando el enemigo ataca, sino un territorio encendido, donde la presencia de Dios habita de forma constante. ¿Cómo lograrlo? Primero, establece horarios de fuego. Así como comes a cierta hora, así como trabajas o estudias, también necesitas tiempos establecidos para alimentar el fuego. No tiene que ser algo complicado. Puede ser una oración corta en la mañana, una lectura en la noche, una alabanza en la cocina. Lo importante es que no sea ocasional, tiene que ser continuo. Segundo, involucra a toda tu casa. No se trata de que uno solo lleve la carga espiritual. Cuando toda la familia participa, aunque sea con pequeños actos, el ambiente cambia. Que tus hijos declaren versículos, que tu pareja ponga alabanzas, que cada uno tenga una parte en encender el fuego. Tercero, vigila lo que entra. No puedes encender un altar y al mismo tiempo abrir puertas al enemigo. Revisa el contenido que consumes, las conversaciones que sostienes, las influencias que permites. Si algo enfría tu espíritu, no viene de Dios. El altar necesita pureza, no distracción. Cuarto, usa tus espacios como lugares santos. A veces pensamos que solo se ora en el cuarto o solo se lee la Biblia en la iglesia. Pero tu cocina puede ser un lugar de adoración. Tu sala puede ser un centro de proclamación. Tu baño puede ser un refugio de oración. No limites el fuego a un rincón. Haz que todo el hogar arda. Quinto, habla en voz alta. Uno de los secretos más poderosos para mantener la atmósfera encendida es la proclamación constante. Cuando hablas vida, cuando recuerdas promesas, cuando citas escritura, estás alimentando la llama. Aunque no sientas nada, aunque parezca repetitivo, el fuego se enciende en la constancia, y esto es importante. No te desanimes si un día fallas. Si un día te olvidas, si tienes un mal momento, no creas que el altar se ha perdido. Solo vuelve a encenderlo, vuelve a proclamar, vuelve a levantar tus manos. El fuego de Dios no depende de tus emociones, depende de tu entrega. Recuerda, Él
Enemigo no teme a una casa que se encendió una vez. Él teme a una casa que permanece encendida, porque sabe que donde hay fuego constante no puede habitar. Donde hay alabanza continua no puede murmurar. Donde hay palabra diaria no puede mentir. Levítico capítulo 6, versículo 13. No es una sugerencia. Es una estrategia de victoria. Es la clave para no retroceder. Es el plan de Dios para que no vivas por temporadas, sino por convicción, para que no seas de los que encienden y apagan, sino de los que arden sin cesar. Decláralo hoy. Mi casa no será un altar apagado, mi hogar arderá cada día. La presencia de Dios no visitará esta casa, habitará en ella. Y si haces esto, no solo estarás protegiendo tu atmósfera,